Durante mucho tiempo lo intenté todo. Afirmaciones, visualizaciones, listas de deseos. Cada noche repetía frases como si fueran hechizos, esperando que el universo escuchara y, por fin, algo cambiara. Pero en el fondo, me sentía igual de vacío, porque decía las palabras, pero no sentía nada real. Hasta que una noche, cansado de buscar respuestas fuera, me senté en silencio y repetí solo una frase, una sola, durante 7 minutos. No fue un ritual perfecto, no hice nada especial, solo respiré y repetí. Yo soy la energía viva de la abundancia que fluye en mí. Y lo que pasó después, no puedo explicarlo con lógica. No fue que el dinero apareció de inmediato, fue que mi energía cambió, mi cuerpo se alineó, mi vibración se limpió, y por primera vez, sentí que la abundancia ya estaba conmigo. Por eso, si estás aquí, no es casualidad. Estás a punto de recordar un poder que siempre vivió en ti. Y si esto te toca el alma, escribe abajo tu país y ciudad, para crear juntos una cadena de energía positiva que vibre en abundancia para todo el planeta. Quédate conmigo, porque hoy vas a hacer algo simple, silencioso y poderoso. Y cuando lo hagas, vas a entender por qué la abundancia llega. Al principio, no buscaba nada más que un poco de calma. Tenía el cuerpo cansado, la mente saturada y el alma desconectada. Me senté en la cama con los ojos cerrados, solo para intentar respirar más lento. Y fue entonces, cuando recordé una frase que había leído hacía días. Algo en mí me empujó a repetirla, en silencio, como si esa fuera mi única ancla. La frase era simple, pero algo en ella me sostuvo. Yo soy la energía viva de la abundancia que fluye en mí. No sabía si creerla, ni siquiera sabía si tenía sentido repetirla, pero lo hice, una vez, otra y otra, y mientras lo hacía, noté que algo muy sutil empezaba a cambiar en mí, no fuera, dentro, como si mi cuerpo escuchara y respondiera. No entendía cómo algo tan breve podía tocar tan hondo, pero lo sentía. Cada vez que lo repetía, sentía una especie de eco dentro del pecho, como si una parte dormida de mí estuviera despertando, despacio, reconociendo esas palabras no como una orden, sino como un recuerdo, como si siempre hubiera sabido eso, pero lo hubiera olvidado. Me di cuenta de que no se trataba de convencerme. No necesitaba gritarle al universo ni imaginarme algo extraordinario. Bastaba quedarme ahí, repitiendo, sintiendo, respirando, y la frase se volvía mía. No como un pensamiento impuesto, sino como un lenguaje nuevo que mi alma entendía perfectamente. Mi mente intentó resistirse. Quería pruebas, quería razones, pero mi cuerpo pedía otra cosa: presencia, silencio, entrega. Así que seguí, no por fe ciega, por intuición, por ese susurro suave que decía: sigue, no pares, estás regresando a ti. Y con cada repetición, la frase dejaba de ser externa. Se volvía respiración. Después de algunos minutos, ya no la decía, la sentía. Cada célula parecía vibrar al mismo ritmo. No pensaba en el dinero, en las cosas, en los logros. Pensaba en expansión, en verdad, en esa sensación de que algo en mí se estaba realineando, sin esfuerzo, sin drama, solo por permitirme repetir. Fue ahí que entendí. No se trata de las palabras, se trata de la energía que activan, de la memoria que despiertan, de lo que hacen con tu campo cuando se repiten desde el corazón. Esa frase era una llave, una puerta, y al abrirla, me encontré conmigo mismo, en abundancia. No sabía que una simple frase podía cambiar tanto, pero lo hizo, porque no transformó el mundo, me transformó a mí, y desde ese cambio interno, todo empieza a moverse afuera. La primera vez que la dije, no sentí nada. Era solo una frase flotando en medio del silencio. Pero a los pocos minutos, algo empezó a moverse, no afuera, en mi cuerpo, como una corriente suave, casi imperceptible, que subía desde mi estómago hasta el pecho, como si cada palabra que repetía despertara un campo de energía que había estado dormido por años. La frase seguía siendo la misma: yo soy la energía viva de la abundancia que fluye en mí. No cambié una sola palabra, no la adorné,
Solo la sostuve en silencio, una y otra vez. Y cuanto más la decía, más evidente era el cambio físico. No eran mariposas. Era electricidad suave. Era calor. Era vibración. Me di cuenta de que no necesitaba imaginar nada complicado. Bastaba con estar presente. Porque en ese estado, cada célula de mi cuerpo parecía responder a esa vibración. Como si la frase trajera consigo una frecuencia que el cuerpo reconocía. Y entonces entendí que el cuerpo también manifiesta. Que no basta con pensarlo. Hay que sentirlo. Mis manos se abrieron sin querer. Como si se rindieran. Como si dijeran, estoy listo para recibir. No tenía expectativas. No había prisa. Solo una certeza corporal de que algo estaba cambiando en ese instante. Sin ritual. Sin esfuerzo. Solo por sostener la frase el tiempo suficiente. A veces creemos que lo espiritual está desconectado de lo físico. Pero esa noche, comprobé que no. Que cuando la vibración es real, el cuerpo se vuelve canal. Se vuelve recipiente. Cada respiración se hace más profunda. Cada músculo se relaja. Y en ese estado, la abundancia ya no es una idea, es una presencia. No había dinero frente a mí. No había señales externas. Pero había algo mucho más valioso. La sensación clara de que ya estaba recibiendo. No afuera, adentro. Como si el campo hubiera dicho, ahora sí, estás listo para sostener lo que pedías. Y esa certeza me llenó. Seguí repitiendo, sin contar las veces, solo dejando que la vibración hiciera su trabajo. Y mientras lo hacía, empecé a llorar, no de tristeza, de reconocimiento, de regreso. Porque algo en mí sabía que esa energía siempre estuvo, pero yo no sabía cómo acceder a ella. Ahora lo sé. No es un truco, no es una técnica, es una conexión, una frecuencia. Y cuando el cuerpo la siente, la mente se rinde, porque ya no hay nada que entender, solo recibir. Hubo un momento mientras repetía la frase, en el que mi mente empezó a lanzar sus preguntas de siempre. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? ¿Dónde están los resultados? Esa parte de mí, tan acostumbrada al control y al análisis, no entendía por qué estaba haciendo eso. Pero no me detuve, porque aunque mi mente dudaba, algo más profundo dentro de mí decía que siguiera. La frase seguía resonando. Yo soy la energía viva de la abundancia que fluye en mí. Y mientras la mente insistía en buscar pruebas, el corazón ya sabía. Sabía que no se trataba de lógica, que esa vibración no necesitaba demostración, porque se sentía real, como cuando cierras los ojos y reconoces una melodía que no sabes de dónde viene, pero sabes que es tuya. A veces confundimos sabiduría con conocimiento, pero la verdadera sabiduría no grita, susurra, se presenta en forma de intuición. Y esa noche, mi intuición estaba clara. Cada vez que repetía la frase, me alineaba un poco más con mi verdad. No con lo que aprendí, sino con lo que siempre fui, antes de olvidarlo. Mi mente intentaba defenderse. Quería entender, medir, controlar, pero mi cuerpo no pedía explicación. Pedía sentir, y eso hice. Me entregué a esa experiencia sin necesidad de tener todas las respuestas, porque empecé a confiar en algo que no viene de afuera. Algo que se activa desde dentro cuando eliges sostener la fe vibracional. Con cada repetición, la duda se hacía más pequeña, no porque desapareciera, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Era como una voz lejana, difusa, que hablaba otro idioma. El idioma que ahora yo hablaba era el de la certeza emocional, el del corazón abierto, el de la coherencia entre lo que deseo y lo que permito. Fue en ese contraste que descubrí algo hermoso. No necesito que la mente apruebe todo. A veces, basta con que no interfiera, porque cuando dejo que el corazón guíe, todo empieza a encajar. No como teoría, como experiencia vivida, como una conexión que no necesita ser explicada para ser real. La frase no se volvió más lógica, pero sí más poderosa, porque mientras la repetía, ya no lo hacía para convencerme, lo hacía para recordarme, y esa diferencia lo cambia todo, porque no es lo mismo buscar una verdad que regresar a ella desde la emoción. Y desde ese momento, entendí que si el corazón ya reconoce, la mente puede descansar,
Durante años pensé que manifestar era atraer, como si la abundancia fuera algo lejano, algo que debía convencer para que viniera a mí. Intentaba visualizar, repetir frases, pedir señales, pero siempre desde un lugar de separación. Hasta que una noche, mientras repetía en silencio esa frase, algo cambió profundamente. No la estaba llamando, me estaba alineando con ella. Yo soy la energía viva de la abundancia que fluye en mí. Al principio, parecía una afirmación más, pero al sostenerla, al respirarla con el corazón abierto, noté que ya no me sentía vacío. Ya no estaba esperando. Ya no era alguien carente intentando llenar un espacio. Me convertí en canal, en presencia, en vibración que no pide, que no persigue, que ya es. Esa sensación no se puede forzar. Aparece cuando sueltas la necesidad de controlar, cuando dejas de hacer para empezar a ser, porque lo que deseas no llega cuando lo mendigas, llega cuando te vuelves su reflejo, cuando cada parte de tu cuerpo vibra en coherencia con lo que afirmas. Y eso no se puede fingir. Mi mente seguía repitiendo, ¿pero cómo? Y por primera vez, no me importó, porque ya no necesitaba saber cómo, solo necesitaba sostener el estado. No por un segundo, no por un intento desesperado, por el tiempo suficiente para que mi campo se organizara desde dentro. Y así fue. Con cada repetición sentía menos distancia entre lo que quiero y lo que soy. Ya no había una meta allá afuera. Todo estaba sucediendo aquí, en mi pecho, en mis manos, en mi respiración. Me volví abundancia, sin tener que tener nada aún. Y esa experiencia era más real que cualquier cosa externa. Me sorprendió lo natural que se volvió. Lo que antes parecía imposible, ahora era familiar, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que yo bajara la guardia, a que me abriera, a que me reconociera digno, porque la abundancia no responde a las palabras, responde a quién eres cuando las dices. No estoy atrayendo algo que no tengo, estoy revelando algo que siempre ha estado en mí. Algo que se activa cuando dejo de mendigar y empiezo a vibrar con presencia. Y esa presencia lo cambia todo, sin ruido, sin fórmulas, solo con verdad interior. Esa noche entendí que no necesito ir tras la abundancia, solo necesito recordar que ya soy parte de ella. No lo noté al principio. Estaba tan acostumbrado a vivir con miedo, con tensión en el pecho, con esa voz que siempre susurra, ¿y si no lo logras?, que me parecía normal. Pero mientras repetía la frase, algo empezó a moverse dentro de mí. No fue inmediato, fue sutil, pero con cada repetición, sentía que algo se soltaba. Yo soy la energía viva de la abundancia que fluye en mí. Lo decía al principio con la voz temblando por dentro. Aún había dudas, aún había esa sensación de que quizás no era suficiente. Pero no me detuve. La repetí una vez, y otra, y con cada vuelta, el miedo se hacía más pequeño. No porque desapareciera, sino porque yo ya no le creía tanto. Me di cuenta de que el miedo no necesita ser vencido, solo necesita ser trascendido. Y esa trascendencia no llega luchando, llega eligiendo. Eligiendo sostener una nueva vibración, incluso cuando la antigua todavía susurra. Cada vez que repetía la frase, sentía que me reafirmaba, que construía una nueva base desde donde vivir. El cuerpo empezó a acompañar ese cambio. Mi respiración se hizo más profunda. Mi postura se enderezó. Mis hombros bajaron. Y ahí estaba. Esa presencia que no viene del ego ni de la mente. Viene del alma que empieza a recordarse poderosa. No desde la arrogancia, desde la coherencia. Ya no era yo luchando contra mis inseguridades. Era yo dejando que una nueva versión de mí naciera, una versión que no necesita demostrar nada, que no ruega, que no se esconde, que respira hondo, repite con calma, y deja que el campo escuche desde la vibración, no desde la urgencia. Es difícil explicar lo que sentí. No fue un clic mental, fue un cambio de estado, una sensación de solidez, de claridad, como si una parte de mí dijera, esto es lo que siempre fuiste, solo lo habías olvidado. Y esa afirmación silenciosa valía más que cualquier grito. Mientras más repetía, menos me enfocaba en lo que faltaba.
y más sentía lo que ya estaba presente, una fuerza interior que no depende de nada externo, que no necesita permisos, solo espacio para ser reconocida. Y la frase era ese espacio. Ahora sé que cada repetición no solo crea una nueva realidad, también desarma una antigua, me aleja del miedo y me devuelve, paso a paso, a mi verdadero poder. Durante mucho tiempo, pensé que si decía las palabras correctas, el universo me respondería. Creía que si repetía con suficiente intensidad o emoción, las cosas cambiarían. Pero cada vez que pedía desde la desesperación, sentía más distancia. Fue solo cuando solté la necesidad que algo verdaderamente profundo empezó a moverse. Esa noche, repetía en silencio: yo soy la energía viva de la abundancia que fluye en mí. No lo hacía para obtener algo, lo hacía para recordar. Y ahí lo entendí. La abundancia no escucha lo que dices, escucha lo que vibra dentro de ti. Tu campo no responde a tu voz, responde a tu estado. Y si tu estado es de certeza, de calma, de presencia, lo demás llega por añadidura. No fue un milagro repentino, no hubo luces ni señales, pero hubo algo más poderoso, una sensación de alineación, como si todo en mí estuviera en su lugar, como si mi campo, mi cuerpo, mi mente y mi emoción se hubieran alineado en una misma frecuencia. Y en esa frecuencia ya no necesitaba pedir. Mi respiración se volvió suave, mis pensamientos más lentos. No sentía euforia ni expectativa, solo paz. Una paz que decía: estás listo, no para recibir algo, sino para sostener lo que ya es tuyo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ya no estoy buscando, estoy reconociendo. Me di cuenta de que el universo no castiga ni premia, solo responde. Y lo hace de forma perfecta, precisa, sin juicio. Si vibro miedo, refleja miedo. Si vibro escasez, refleja más vacío. Pero si vibro certeza, gratitud, abundancia, entonces el campo me sostiene con la misma vibración. No porque lo diga, porque lo soy. Ahora entiendo por qué, tantas veces, las afirmaciones no funcionaban. Porque las decía desde la carencia, desde la duda, desde el ojalá. Pero esa noche fue distinto. No repetía para convencerme, repetía porque ya estaba sintiendo. Y ese estado interior era la verdadera oración. Lo que pasó después no fue inmediato, pero fue inevitable. Las puertas comenzaron a abrirse, una tras otra. Y no porque mi voz fuera fuerte, sino porque por fin mi frecuencia era clara. Y cuando el campo reconoce claridad, no se resiste. Esa noche supe que no se trata de lo que digo, sino de lo que soy mientras lo digo. Al comienzo, admito que buscaba un atajo. Quería una frase mágica que lo resolviera todo, algo que dijera 3 veces y me entregara resultados rápidos, sin tener que enfrentar mis sombras. Pero esa noche, mientras repetía en silencio: yo soy la energía viva de la abundancia que fluye en mí, comprendí algo mucho más profundo. La magia no está en las palabras, está en lo que activan. No fue inmediato, no fue un chispazo repentino, fue algo más silencioso, más íntimo. Era como si la frase abriera una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, una puerta hacia adentro, y detrás de esa puerta no había promesas externas, había memorias dormidas, partes de mí que sabían exactamente cómo manifestar, pero que yo había olvidado. Con cada repetición, sentía que algo se alineaba, no el mundo, yo, mis pensamientos, mi energía, mi atención, todo empezaba a girar hacia adentro, como si la frase tuviera el poder de reenfocar mi ser, de devolverme al eje, de recordarme que el verdadero poder no se busca afuera, se enciende adentro. Lo mágico no fue lo que recibí después, fue lo que se movió en mí durante. Esa sensación de estar tocando algo sagrado, algo antiguo, algo que nunca se fue, solo estaba esperando que yo me detuviera, que yo cerrara los ojos, respirara y dijera: ya estoy listo para recordar. Y en ese recuerdo, me encontré con mi verdadero yo, no el que duda, no el que teme, sino el que sabe, el que vibra, el que no necesita probar nada, porque reconoce su conexión con todo. La frase no me dio ese poder, me ayudó a despertar lo que siempre estuvo. Ya no la repito esperando resultados,
La repito porque me transforma, porque me ordena, porque me afina, porque me devuelve a ese punto exacto donde todo fluye sin esfuerzo. Y desde ahí, la vida empieza a reflejar lo mismo. Descubrí que no existen frases mágicas. Lo que existe es una práctica sostenida desde el corazón, una vibración que se cultiva noche tras noche. Y si eres constante, eso que parecía mágico se vuelve natural. Y esa naturalidad es el mayor milagro de todos. Perdí la cuenta del tiempo. Me había propuesto repetir la frase durante 7 minutos, pero algo en mí se soltó. Dejé de mirar el reloj, dejé de contar, dejé de esperar. Estaba tan presente, tan conectado, que el deseo ya no era deseo. Se había convertido en gratitud. Una gratitud tan real que no necesitaba prueba alguna. Yo soy la energía viva de la abundancia que fluye en mí. La seguía repitiendo, pero ya no lo hacía para alcanzar algo. Lo hacía porque sentía que ya estaba aquí. Todo, la calma, la certeza, la expansión. Era como si dentro de mí se hubiera encendido una luz suave, cálida, que no pedía nada, solo agradecía, solo reconocía. No sé en qué momento ocurrió, solo sé que de pronto mi pecho se llenó de una paz profunda. Ya no pensaba en lo que faltaba, ni en lo que quería lograr. Estaba lleno, no por lo que tenía, por lo que era. Y esa plenitud era suficiente, más que suficiente. Era abundancia en su forma más pura. Comprendí entonces que la práctica no era para conseguir algo. Era para convertirme en alguien que vibra en gratitud. Porque desde ahí, todo llega. No como recompensa, como reflejo. Y mientras más sostenía esa emoción, más sentía que todo lo que alguna vez pedí, ya me habitaba. Las imágenes externas perdieron fuerza. Ya no imaginaba casas, cuentas, logros. Imaginaba presencia. Sentía expansión. Vibraba en un estado donde el yo quiero se había disuelto en el yo soy. Y ese cambio, ese giro sutil, fue lo que hizo que todo encajara. Después de 7 minutos, no necesitaba más, porque había tocado algo que no tiene tiempo ni medida. Un estado que no se puede forzar, solo permitir. Y en ese estado, no hacía falta nada más. Porque cuando agradeces como si ya lo tuvieras todo, el universo responde como si ya lo hubieras recibido. Desde esa noche, mi práctica cambió. Ya no repito para manifestar, repito para mantenerme despierto, para no olvidar quién soy, para no perder la conexión. Porque cuando estás en esa frecuencia, el mundo no necesita cambiar. Tú ya cambiaste, y con eso, basta. Y ahora dime con honestidad, ¿qué sentiste durante estos minutos de silencio? ¿Fue solo una frase más? ¿O sentiste que algo en ti se movió? Tal vez fue una vibración leve en el pecho, una lágrima inesperada, una calma que no puedes explicar. Eso es la abundancia. No empieza con cosas, empieza con presencia, con conexión, con ese instante en el que dejas de pedir desde la carencia y comienzas a declarar desde la certeza. Lo que hiciste hoy no fue pequeño, fue poderoso. Porque cuando sostienes una vibración durante 7 minutos, estás reprogramando tu campo, reordenando tu energía, alineando tu vida con una verdad mayor. Y si esto te tocó, si algo dentro de ti dijo, esto es, entonces no lo sueltes. Haz de esta práctica tu ritual, tu refugio, tu momento sagrado. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y vuelve aquí cada día. Porque cada noche que lo repites, una parte de ti se expande. Y cuando tú te expandes, la abundancia ya no tiene que llegar, porque ya está.